Economía y sociedad, por Max Weber, 131, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 2. Economía y sociedad en general. 1. Esencia de la economía, comunidad económica, comunidad de gestión y de regulación. La mayor parte de los tipos de comunidad guarda alguna relación con la economía. En el lenguaje corriente suele entenderse por economía, de un modo inadecuado, toda acción que tiende a un fin establecido racionalmente. No es este el sentido que aquí damos a la economía. Para nosotros no es ningún acto propio de la economía una plegaria adecuada para conseguir un bien interior. Tampoco está dentro de la esfera económica toda acción o creación que se rige por el principio del ahorro. También cae fuera de la esfera económica no solo la economía del pensar, por muy conscientemente que se realice en la elaboración de un concepto, sino la misma aplicación del principio técnico economía de los medios, que, medida con un criterio de pura rentabilidad, con frecuencia es un producto antieconómico de un trabajo siempre renovado de simplificación. De la misma manera, tampoco puede considerarse en sí misma, como gestión económica, la observancia de la máxima técnica universal del óptimum, es decir, la consecución de un éxito relativamente grande con un gasto mínimo. Se trata más bien de una técnica que se orienta racionalmente con arreglo a fines. Pretendemos hablar aquí de economía en otro sentido, y de un modo exclusivo. De un lado tenemos una necesidad o un grupo de necesidades, y de otro, según apreciación del sujeto, un acervo escaso de medios, siendo esta situación causa de un comportamiento específico que lo tiene en cuenta. La nota específica de esta actuación racional, con arreglo a fines, estriba en que la escasez se supone subjetivamente y la acción se orienta por esta suposición. Toda casuística y terminología más detallada quedan al margen. Se pueden realizar acciones económicas desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, para cubrir una necesidad propia dada. Esta necesidad puede estar en relación con todos los objetivos imaginables, desde la alimentación hasta la edificación religiosa, pues lo característico es siempre la escasez de bienes o acciones posibles en relación con la necesidad dada. Es convencional, cuando se habla de economía, pensar en la satisfacción de las necesidades cotidianas, esto es, de las llamadas necesidades materiales. De hecho, rogativas o misas de requiem pueden ser igualmente objetos de la economía, pero para ello es necesario que sean realizadas por personas calificadas y que sus acciones sean escasas, por lo que se obtiene a cambio de una retribución, como se obtiene el pan cotidiano. Los dibujos de los bosquivanos, cuyo valor artístico es casi siempre muy estimado, no son objetos de la economía ni en general productos del trabajo en sentido económico. En cambio, otros productos de la creación artística, por lo general mucho menos estimados, pueden ser objetos de la vida económica. Para ello solamente es necesario que entre en juego la actitud específica de lo económico, escasez de medios en relación con lo que se apetece. Frente a la economía que se circunscribe a cubrir las propias necesidades, se encuentra la segunda clase de gestión económica, la que constituye la economía lucrativa. En este caso se utiliza la situación económica, escasez de bienes deseados, para la consecución de una ganancia disponiendo de estos bienes. La acción social puede presentarse en distintas relaciones respecto de la economía. La acción social puede orientarse, según el sentido concebido de alguna manera subjetiva por los participantes, por un puro resultado económico, cobertura de necesidades o lucro. Cobertura de necesidades o lucro. Entonces se funda la comunidad económica. Puede servirse, por otra parte, de la gestión económica propia como medio para conseguir otros resultados a los que se dirige, con lo cual aparece la comunidad con gestión económica. También se da el caso de que se hayan combinados resultados económicos y extraeconómicos en la orientación de una acción comunitaria. Y por último, puede ocurrir que el caso no sea ninguno de los citados. Los límites de las categorías arriba mencionadas son elásticos. En rigor,
El primer estado de cosas solo se da en comunidades que aspiran a una ganancia mediante la utilización específica de la situación económica. Así en las comunidades económicas lucrativas, pues todas las comunidades orientadas hacia una economía de consumo, sean cuales fueran las necesidades, se valen de la gestión económica cuando, por la situación, no pueden eludir el problema de la proporción entre la demanda y los bienes. Se halla en el mismo plano la economía de una familia, de una obra pía o de una administración militar, de una asociación creada para roturar un bosque o de una partida de caza. Claro que hay una diferencia si la acción comunitaria surge para hacer frente a la específica situación económica que se presenta al cubrir las necesidades, como por ejemplo, en el caso de la asociación formada para roturar un bosque, o si se persiguen en primer lugar otros objetivos, como la eficiencia del servicio militar, que, por tropezar de hecho con la específica situación económica, fuerzan a la gestión económica. En realidad se trata de una distinción muy elástica. Solo es posible una separación clara cuando la acción comunitaria muestra caracteres que seguirían siendo los mismos si imaginásemos la ausencia de la situación económica específica, es decir, si supusiéramos una disponibilidad sobre un acervo de bienes y servicios prácticamente ilimitado. También una acción comunitaria que no corresponda a una comunidad económica ni a una comunidad de gestión puede ser determinada en su nacimiento, en su duración, en su estructura y en su desarrollo por causas económicas, las cuales remontan a la referida situación económica. En este sentido, esa acción está económicamente determinada. En sentido contrario, una tal acción puede constituir un factor de peso económicamente importante para el tipo y el desarrollo de una gestión económica. La mayoría de las veces se dan las dos cosas. No es nada rara una acción comunitaria que no corresponde a una comunidad económica. Todo paseo en común puede ser un caso de estos. También son frecuentes comunidades sin significación sin significación alguna económica. Constituyen un caso particular dentro de las comunidades con significación económica aquellas que ciertamente no constituyen comunidades económicas, pues sus órganos no determinan de un modo constante el curso de una economía mediante una cooperación propia o mediante ordenaciones concretas, mandatos o prohibiciones, pero sí dan órdenes que regulan la conducta económica de los participantes. Son las comunidades de regulación económica entre las que contamos toda clase de comunidades políticas, muchas religiosas y otras muchas comunidades entre las que hay que contar aquellas que se constituyen en sociedades expresamente con el propósito de regulación económica, como las comunidades de pescadores, comunidad de la marca, etc. Como se ha dicho, son muy raras las comunidades que de algún modo no están determinadas económicamente. Por el contrario, es muy diferente el grado en que esto ocurre y sobre todo falta, contra la opinión de la llamada concepción materialista de la historia, la univocidad de la determinación económica de la acción comunitaria por medio de factores o momentos económicos. Fenómenos que el análisis económico debe juzgar como iguales son muy a menudo compatibles con una estructura muy diversa, sociológicamente, de las comunidades de todas clases, incluso económicas o de gestión económica, que los comprenden o coexisten con ellos. Constituye también un prejuicio histórico, pues no puede demostrarse de una manera general suponer que se da una conexión funcional entre la economía y las estructuras sociales, si es que entendemos con eso una condicionalidad recíproca y unívoca. Pues, como veremos constantemente, las formas estructurales de la acción comunitaria tienen su propia legalidad y, además de esto, en algunos casos, se hallan codeterminadas en su formación por causas distintas de las economías. Hay que reconocer, sin embargo, que el estado de la economía tiene significación causal, asumiendo decisiva importancia en algún punto para la estructura de casi todas las comunidades y, desde luego, de todas aquellas de mayor importancia cultural. Inversamente, la economía suele también ser influida de algún modo por la estructura, condicionada por propia legalidad, de la acción comunitaria en cuyo seno se desarrolla.
Nada de importancia se puede decir en general acerca de cómo y cuándo ocurre esto, pero sí se puede decir algo en general sobre el grado de afinidad de ciertas formas estructurales concretas de la actividad comunitaria con formas concretas de la economía. Esto es, pueden enunciarse generalidades sobre el grado en que se favorecen o se contrarían en su existencia. ¿En qué medidas son adecuadas o inadecuadas entre sí? Constantemente tendremos que ocuparnos de esta relación de adecuación. Y, además, es posible establecer algunos principios generales sobre el modo como los intereses económicos imprimen ciertos caracteres en la acción comunitaria.